Hola a toda la audiencia, bienvenidos a este ciclo de entrevistas que hemos preparado desde los tres medios que componen el ecosistema CIMECO del Grupo Clarín. Hablo de La Voz del Interior, Los Andes de Mendoza y Vía País. En esta ocasión nos vamos a ocupar de dos entregas de un tema interesantísimo que hemos preparado en profundidad. Hablamos del sexting o el sexo virtual, el sexo en cuarentena, un tema que empezó a escucharse cuando comenzó la cuarentena, pero que empezó a tomar mucho peso inmediatamente, apenas se escucharon las primeras recomendaciones de parte del Ministerio de Salud de la Nación. Luego se instaló en la agenda pública cuando el presidente de la Nación hizo referencia a estas recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, y hoy por hoy es uno de los temas importantes del cual todo el mundo habla. Nadie ha escapado de los memes, nadie ha escapado de las referencias y por supuesto tampoco a la demanda que está teniendo esta actividad hoy por hoy. Me presento, mi nombre es Matías Calderón, pertenezco a La Voz del Interior, y para realizar esta entrevista vamos a contar con el recurso periodístico de dos colegas que voy a saludar. ¿Cómo te va, Augusto Laros? Hola Matías, hola a todas. Gracias, Augusto. ¿Cómo te va, María Luz Cortés? Hola audiencia, hola Matías. Bueno, me toca a mí la tarea de presentar a quienes van a estar en esta entrevista con nosotras y nosotros. Se trata de la licenciada Fabiana Carballo, que es psicóloga, educadora sexual, sexóloga clínica y terapeuta de pareja. También está presente María Eugenia Bazán, que es médica especialista en ginecología, jefa del programa de salud sexual del Hospital Privado Universitario de Córdoba, y finalmente Silvia Aguirre, licenciada en psicología, especialista en sexología y docencia universitaria, que también está doctorada en género. Será Silvia la primera en abrir este ciclo de entrevistas, así que te saludo, Silvia. Y bueno, te consulto. Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sexting y cómo se diferencia de otras prácticas eróticas, como por ejemplo el sexteo y otras variantes? Gracias. Bueno, un gusto poder estar con todos ustedes, con todas ustedes, compartiendo este espacio y hablando de temas que por lo menos para mí son de suma relevancia, ¿no? Este tema del sexting, por supuesto que saltó así muy rápidamente cuando alguien del ministerio lo mencionó y lo puso dentro de la agenda pública, pero no es algo nuevo de ninguna manera. Es una práctica que se viene dando desde hace mucho tiempo. Específicamente se refiere al intercambio de material erótico o pornográfico entre personas, muy probablemente a través de sus móviles, y que bueno, de esta manera consiguen algún modo de erotización, de intercambio placentero a través de la tecnología, ¿no? Aún a la distancia puede darse este intercambio y puede resultar, como digo, muy placentero. Puede resultar una práctica erótica que para muchas personas la hacen en un momento como este, de cuarentena, donde no hay por allí otras posibilidades, pero también se hace en otros momentos donde no hay cuarentena como una opción más, como una posibilidad, un enriquecimiento. Gracias Silvia. Yo la sumo a María Eugenia, y siguiendo lo que vos decís, ¿cuáles son las recomendaciones que nos podrían dar para que justamente el sexting resulte placentero? Bien, bueno, saludos a todos, a todo el equipo allá de periodístico y a toda la audiencia. Yo creo que lo más importante de entender es que este tipo de prácticas tienen que ser consensuadas. Nadie está obligada a realizar algo, por más que ahora sea el momento de la cuarentena o ahora estemos hablando de este tema. No es que todos tengamos que practicar esto. Y esto es muy importante para la seguridad también, porque este intercambio de información, ya sea audios, videos, fotos, tiene que ser dentro de un marco de una relación consensuada, de alguien que yo conozco, que es donde está pautado que yo te voy a mandar y que voy a recibir, y hay una responsabilidad mutua.
Por supueto hay que usar canales, digamos, que sean mucho más seguros para el intercambio de información, y recomendamos aplicaciones como Telegram, Signal, Snapchat, que son estas mensajeos que se desaparecen, digamos, no quedan grabados. Y por supuesto existen distintas aplicaciones, por ejemplo hay una que yo recomiendo que se llama Discret, que tiene la característica de que las personas que participan de ese chat, de esa aplicación, tienen una contraseña, y pueden acceder al intercambio, o a las fotos, o al video, si las dos personas ponen la contraseña en el mismo momento. Entonces de esa manera genera una mayor seguridad. Es sumamente importante que todo el contenido erótico que tengamos en nuestros celulares los tengamos bajo un álbum, con alguna contraseña o encriptados, y que tengamos en cuenta que hay muchos celulares que suben automáticamente la información a la nube. Es ahí donde está al alcance de los hackers que pueden robar información. Entonces, controlar de que esa información, esos videos, ese contenido erótico no se suba a la nube. Igualmente, siempre estamos en la posibilidad de que si alguien quiere grabar pantalla, puede hacerlo. Y con el sexo virtual, que es el sexo en tiempo real, donde también es consensuado, se usan las videollamadas, ya sea por Instagram o por WhatsApp, pero como aún así te pueden grabar la pantalla, las recomendaciones son nunca mostrar la cara, siempre mostrar ángulos en donde no sean tan explícitos las imágenes, donde no mostremos los tatuajes, donde usemos fondos neutros, donde no se vea nada que nos pueda reconocer a nosotros o en nuestra casa. Tratar de jugar mucho con las luces, que las luces es un recurso súper erótico, que podemos practicar qué ángulo nos hace sentir bien, no nos da vergüenza mostrar, y puede ser mucho más erótico. Por supuesto que existen líneas también para denuncia. Si alguien difunde material va sin mi consentimiento, es un delito. Después eso puede ser mano también para chantaje, estafadores, entonces bueno, y todos los ciberdelitos, así que hay un 0800, que si no se los digo, es 0800-999-2345, que se pueden hacer las denuncias. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta intervención, Eugenia. Yo voy a seguir sumando a una colega más. Bueno, vamos a hablar con Fabiana. Fabiana, ¿cómo estás? Gracias por unirte a esta entrega. Le queríamos consultar un poco más sobre el placer. El placer tiene en el acto sexual una conexión directa con la imaginación, bueno, con la creatividad. ¿Qué papel juega la imaginación y la creatividad durante el sexting? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que me alegra mucho estar con colegas locales, pudiendo hablar de estas cuestiones que nos acercan mucho a la profesión y al lugar de divulgadoras de la educación sexual en medios como los de ustedes, como La Voz y demás. La verdad es que el sexting, yo la entiendo que es un modo para acercarnos a esta cuestión del placer, del disfrute. Hay cuestiones, como planteaban las colegas, que hay que tener como resguardos y cuidados, pero al momento de hablar de la creatividad y del modo en el que vamos a expresar esto, hay cuestiones que son sumamente importantes, como por ejemplo, poder hablar de que la persona se sienta segura de poder llevar adelante una actividad como esta, tener en cuenta que si esto es un modo, o un medio al cual voy a ejecutar para poder llegar al placer y el disfrute, la creatividad ya está puesta, digamos, en mano de esto. El solo hecho de pensar que voy a tener un sexteo con alguien, o que voy a crear una situación erótica a través de este medio, es como decirte que, bueno, yo me compré un vibrador, lo tengo ahí, y el solo hecho de saber que ya está ahí, ya me genera a mí la creación, digamos, de la imaginación más cercana a la cuestión de lo erótico y de la sexualidad. La sexualidad, digamos, está conformada también por estos aspectos que tienen que ver con la creatividad, con la fantasía. Me parece que hoy el elemento del sexting, y como decía la colega Silvia Aguirre, es algo que existe ya hace muchísimo tiempo, y que sobre todo, digamos, el fuerte, digamos, dentro de la franja etaria de las personas, estaba orientada más a jóvenes que conectan a través de las redes sociales, el
el momento. De hecho, hoy en el consultorio antes de la cuarentena estábamos teniendo personas con dificultades en los cortejos, justamente porque estaban tan enganchados en esta cuestión de las redes y utilizar el celular o la compu para poder conectarnos eróticamente con un otro, que al momento de oler, que era un poco lo que hablábamos fuera de cámara, poder imaginarnos lo que el otro huele, el tacto, que forman parte de las cuestiones asociadas a la sensualidad y que también incrementan lo erótico, que en el sexting no está. Entonces la imaginación y la creatividad tienen que ponerse en boga. Digo, empezamos a preguntarnos qué te gusta, cómo te gustaría que huela, cómo te imaginás, de cuál es mi temperatura, digamos, todas cuestiones que no están a través de lo visual y a través de lo auditivo y de lo verbal, que está puesto en algo que es muy fundamental y que es el tacto y el gusto, ¿no? Y el olor, estas cuestiones que tienen que ver con la construcción de la sensualidad y también del erotismo, por eso hablamos de sexualidad en estos términos. Respecto de esta cuestión que vos planteabas en la creatividad, digo, bueno, las formas en las que vamos a llevar adelante esta técnica, qué lugares vamos a utilizar, los roles que vamos a utilizar para poder hacer esa llamada. Decía Eugenia, bueno, poder entender que el tema de las luces va a ser algo que va a ayudar a la creatividad, pero sobre todo este juego de roles, de quién te estoy llamando de tal lugar, soy tal, digo, empezar a tener todos estos cuidados, pero a la vez empezar a crear situaciones del orden de la fantasía que nos va a permitir un acercamiento un poco más disfrutable, digamos, de este modo de encontrar lo erótico. Bueno, muchas gracias, Fabiana. Yo tengo una consulta para Eugenia, que en realidad es un poco para pensar más adelante, ¿no? El gobierno recomendó el sexo virtual y el sexting como una alternativa durante la cuarentena. La consulta es si una vez que finalice este aislamiento, ¿consideras que va a continuar, digamos, esta forma de relacionarse a través del sexting fuera de la cuarentena? Hola Luz, ¿cómo estás? Bueno, yo creo que, y después no sé qué opinan mis colegas, pero yo creo que sí, indudablemente, esta cuarentena ha sido un antes y un después para nuestra vida, y dentro de nuestra vida hasta nuestra sexualidad, nos ha permitido reencontrarnos, descubrirnos, modificar algunas cosas, incorporar cosas, y sin duda que esto que decía la licenciada Fabiana, de la creatividad, de las fantasías, también es una herramienta que se suma. Y el sexting se puede seguir practicando aún en una pareja que convive, digamos, como un recurso más de erotización, de juego, de seducción. Así que sin duda que yo creo que esto va a seguir y sirvió para sacar a la luz, porque toda esta temática, estas prácticas, estas formas de vivir la sexualidad se venían haciendo hace un montón de tiempo, y hoy las pusimos, ¿no? Bien objetivables para todas las personas, y podemos hablar de esto, y sin duda esto va a seguir adelante, por supuesto. Silvia, te queremos preguntar por qué es importante enfocar el sexting y el sexo virtual como un aspecto más de la salud pública. Bueno, a mí me parece que es realmente crucial. Es decir, que el placer esté considerado como parte de la salud, que el placer sea tomado como parte de la salud integral de la persona, como un derecho humano, en realidad ineludible, me parece un posicionamiento más que interesante. No es que antes de sexo no se hablara, la cuestión es cómo se habla de sexo y cuáles son los canales que se habilitan en eso. Durante mucho tiempo se ha hablado de sexo, pero se ha hablado de la posibilidad de determinado tipo de sexo. Un sexo particular, algunos dicen sexo vainilla, ¿no? Que era el que estaba como legitimado que circulara en los medios, que circulara en los ámbitos de poder. Ahora, que desde una instancia como esta, de gobierno, te digan, el placer está legitimado, está bien, y hay formas posibles, y hablemos de cuáles son esas formas posibles, eso es lo que me parece novedoso, y que me parece que realmente es un aporte. Si después va a ser con el sexting, o con la forma que quiera cada uno, ya se verá. El
forma posible, Claro. pero que habiliten, como digo, el placer sexual como un criterio de salud pública, de salud sexual integral de la persona, como un derecho, eso me parece muy, muy importante. Gracias, Silvia. Para Fabiana, solemos asociar al erotismo con la pornografía. Mi pregunta es, son dos preguntas en una. Si existen otras formas de erotización y en tal caso, ¿cómo llevamos esas formas al sexting? Mira, vos Augusto, que te agradezco la pregunta, porque estoy trabajando un poco fuerte con esta cuestión del erotismo. El erotismo nos deja ver de que la sexualidad es mucho más compleja que aquello que está centrado en lo falocentrista, en la cuestión genital. De hecho, me parece que esta cuestión del sexting nos va a permitir encontrarnos con algo que no hemos dicho mucho en esta reunión, y que tiene que ver con el autoerotismo, con la masturbación, con un encuentro con uno mismo, con el autoconocimiento, con poder registrar qué me gusta y qué no me gusta, y esto me parece que va a ser algo que sí va a modificar la sexualidad de los seres humanos luego digamos, de estas cuarentenas prolongadas respecto a la pandemia, porque nos va a permitir encontrarnos con un otro después, face to face, con el poder de haber creado nuevos caminitos de sensualidad y de erotismo con nuestro cuerpo y con nuestra imaginación. El erotismo no es solamente esta cuestión asociada a lo que vemos, sino que, digo, en esta cosa de una imagen sexual y que a eso le llamamos erótico, sino que tiene que ver con el modo en el que socioafectivamente y sexoafectivamente la persona ha adquirido conceptos de la sexualidad, respecto de su estima, del modo en el que yo me trato con el otro. Si el otro me está exigiendo, probablemente yo no caliente motores y me encuentre, digamos, como en un estado que es el que me va a permitir encontrar un momento de autoestimulación, o finalmente poder encontrarme en un coito con el otro. Digo, lo erótico se construye también de la amorosidad, del respeto, de la cuestión afectiva. Tenemos que empezar a modificar estos conceptos, donde lo erótico no necesariamente tiene que ver con una imagen del orden de la pornografía, o que es el único estímulo que a mí me va a permitir excitarme, sino que esa excitación la vamos a conectar con este deseo que en la vida cotidiana, por ejemplo, de las parejas, está el compartir tareas con los chicos, el poder bailar, el poder seducirnos, el poder acariciarnos, el tratarnos bien. Digamos, todas estas cuestiones para mí hoy habría que ponerlas ahí como en una letrita más grande para poder definir lo que es una relación dentro del orden de lo erótico. Por eso yo tengo ahí un emprendimiento que se llama Erotismo a la Carta, donde considero que todo, como decía Euge, lo tenemos en nosotros, lo tenemos en el cerebro, lo tenemos en lo que degustamos, en lo que tocamos, en lo que acariciamos. Entonces, poder conectar con la sensualidad, la seducción, la estima propia, el sentirnos seguros frente al espejo, nos va a permitir que este sexting o estos nuevos modos de conectarnos con la sexualidad nos permita reactivar la sexualidad, que trae un montón de beneficios, ¿no? A nivel de salud. No sé si Gracias, respondo. Fabi. Sí, perfectamente. Pienso en cuánto hay para deconstruir. Las invito a las tres, a Silvia, María Eugenia, a vos, Fabi, también, a que, a modo de cierre, digan algo más allá de las preguntas que nosotros les hicimos. Bueno, voy a ¿Completo? terminar yo, terminando, ¿te parece, Euge? Digo, bueno, el consejo, justamente desde nuestro lugar como divulgadores de la educación sexual, me parece que se abre algo muy interesante que tiene que ver con el autoconocimiento, sobre todo el permitido, respecto de que el hombre como que lo tuvo siempre permitido, se cerraba la puerta para que los varones se masturbaran o tuvieran su encuentro propio, y que hoy las mujeres podamos encontrar que dentro de que la vagina no es lo mismo que vulva, y que vulva está conformado por una uretra y también por un clítoris, que es el órgano sexual por excelencia que tenemos los seres humanos, y en este caso lo tenemos las mujeres. Así que bueno, la verdad es que la autoexploración, el autoconocimiento y el autoerotismo nos va a ayudar también a empoderarnos desde la estima, de la seguridad, y entender qué queremos y qué no queremos para relacionarnos con un otro. Muchas gracias. A vos, Fabiana. Yo aporto el hecho de que pensemos que, bueno, nuestra sexualidad no es perfecta, no somos personas perfectas, nuestra sexualidad tiene vaivenes, nuestra sexualidad está influenciada por las emociones y la afectividad, entonces tampoco las exigencias no ayudan, puede haber dificultades a la hora de un encuentro virtual, de un sexting, cuanto menos exigencias nos pongamos mejor, pensar que es importante buscar desde nosotros
desde cada uno, de cada persona, el placer, cómo se siente, conectarnos, poder comunicarnos bien, buscar ayuda profesional. Existen este grupo de profesionales que nos dedicamos a la sexualidad, que por suerte ahora se está dando a conocer este espacio, que es muy enriquecedor y la verdad que hace muy bien a la calidad de vida de las personas. Así que sin duda que sin exigencias y buscando más placer. Gracias. Silvia, ¿te gustaría agregar algo? Sí, me parece que no hemos mencionado que hay una variante posible dentro de esto que también involucra al trabajo sexual que se hace de esta manera, ¿no? Y que hay trabajadores y trabajadoras que se están manejando de esta forma en este tiempo, que me parece que es importante reconocer que eso se está haciendo, que hay acompañantes sexuales que también se están manejando de esta manera en el medio de esta cuarentena. Me parece que es una forma más de poder pensar el erotismo, que no será para todas las personas, no a todas las personas les gustará, puede ser un momento de descubrimiento de la propia sexualidad, puede ser algo más que aporte si no es una obligación y si no es una presión, si hace a la libertad, ¿no? Y en ese sentido, me parece que si se puede utilizar de esta manera el sexting o cualquier otra práctica, me parece que, bueno, es un motivo de alegría. Gracias a todas. Nos quedamos con ganas de conversar, por supuesto, pero este es el inicio nomás. Seguiremos dando este tipo de conversaciones. Gracias. A ustedes. Gracias. Gracias, gracias. Gracias.